Hola, en el siguiente video veremos cómo conectar el potenciómetro y cómo programar el Arduino para conseguir 180 valores usando el potenciómetro y una entrada analógica. Entonces vamos al potenciómetro. Para encontrar el potenciómetro lo encontramos en componentes básicos. Emplearemos un protoboard que también está en componentes básicos, un Arduino que está en componentes básicos y el micro servomotor que está en componentes básicos. Luego, para encontrar el suministro de energía, la fuente de alimentación, iremos a componentes y buscaremos en todos. Y luego buscaremos instrumentos. En instrumentos encontramos el suministro de energía. Suministro de energía alimentaremos al protoboard. O sea que conectaremos la terminal positiva a la línea de puntos positiva del protoboard y la terminal negativa la conectaremos a la línea de punto negativa. Y con el potenciómetro, si observamos el potenciómetro, vemos que tenemos tres terminales. Las terminales de los extremos, que son llamadas terminal 2 y terminal 1 acá en Tinkercad. Estas terminales, si yo midiera con un multímetro, mediría 250 ohmios. Nosotros usaremos 100 ohmios, 100 kiloohmios. ¿Bien? Bueno. Y la terminal del medio sería en donde yo vea la variación de la resistencia en un rango de 0 a 100 kiloohmios. ¿Cómo conectaremos el potenciómetro? El potenciómetro, cada una de las terminales irá a cada una de las líneas que están conformadas por 5 puntos. ¿Bien? En este caso, cada una de las terminales irán conectadas a la línea 30, 29 y 28. De esta forma, la podemos conectar en la vida real para tener organizado bien un circuito. Las terminales que se encuentran en los extremos del potenciómetro serán alimentadas. O sea que la terminal 2 la conectaré al negativo, por ejemplo, y la terminal 1 la conectaré al positivo del protoboard. Entonces ahí yo ya alimenté el potenciómetro. Luego la terminal que se encuentra en medio yo la conectaré a una de las entradas analógicas. Para este caso particular será la entrada analógica 0. Le había comentado de que yo tenía en Arduino teníamos entradas digitales y entradas analógicas. Las entradas digitales tenían dos posibles valores, 0 y 1. En las entradas analógicas yo tengo 1024 valores posibles, de 0 a 1023. Y el rango de medición que tienen estas entradas son igual que las digitales. Son de 5 voltios a 0 voltios. Acá sería de 5 voltios a 0 voltios. Pero esos voltajes yo los dividiría en 1024 partes. Entonces, a medida que yo gire el potenciómetro, obtendría valores de tensión entre 0 y 5 voltios, porque esta fuente de alimentación me alimenta con 5 voltios de tensión. Bien. ¿Cuál es la cuestión? Que yo tengo 1024 valores. Y para poder hacer girar mi servomotor, tan solo necesito 180 valores. ¿Bien? Entonces, por medio de una instrucción nueva, vamos a lograr conseguir esos 180 valores. Lo primero que haremos es crear las variables. Bien. Vamos a código. Necesitamos crear dos variables.
Acá a una le llamaré potenciómetro, pot le pondré, y a la otra variable le llamaré ángulo. La variable potenciómetro, acá dice definir ángulo. Si yo hago clic en la pestaña me da la opción de poner la variable potenciómetro. Yo acá en potenciómetro tengo que guardar un valor. O sea, yo cuando hago girar el potenciómetro, acá varía la tensión. Y necesito ver yo esa variación de tensión. Entonces, acá entra la señal. Por ende, me voy a entrada y tengo leer pasador digital y leer pasador analógico. Bien, utilizaríamos leer pasador analógico y la lectura de ese pasador, o sea, de esa terminal, digamos, de esa entrada analógica, la guardaría en la variable pot. ¿Bien? Ahí yo puedo llegar a obtener 1024 valores posibles. Para que podamos verlo a lo que está ocurriendo a medida que yo gire el potenciómetro, yo voy a transmitir ese dato por medio del puerto serie. Entonces el Arduino me transmite un dato. Imprimir el monitor serie, ¿no es cierto? En este caso dice hola. Y yo lo que tengo que imprimir sería el valor de pot. ¿Bien? Y como le había dicho, el Arduino a estas instrucciones las hace muy rápido. Entonces, como para que podamos observar, le vamos a dar un tiempo de espera. Entonces comenzamos la simulación. Lo voy a alejar para que pueda girar cómodamente el potenciómetro. Aquí abajo está el monitor serial y vemos que se encuentra en un valor 0 de tensión. Vamos a ir girando. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Por qué no veo ninguna medición acá? Porque nos hemos olvidado de algo importante. ¿Qué sería? Compartir la masa de la fuente de alimentación con Arduino. Entonces me busco GND, que sería tierra, masa, y la comparto con la alimentación del protoboard. Bien, entonces ahora sí iniciamos la simulación, nos vamos a código, giramos el potenciómetro y vemos los posibles valores que me entrega el Arduino. Bien, la lectura del puerto analógico y vemos que son 1024. Esto no nos sirve para poder hacer que se mueva el servo. Por eso necesitamos un bloque de instrucción más. Bueno, un par de bloques de instrucción más. Si se fijan ahí, nosotros no distinguimos que la variable se llama pot. Entonces, para poder distinguirlo, vamos a agregar de vuelta imprimir por monitor serie. Ahí amplié un poco la pantalla para que podamos ver mejor. Y si se fijan, cada uno de los datos aparece en diferentes renglones. Entonces este con significa que es con salto de línea. O sea que yo con salto de renglón, si lo quieren entender así. Entonces por eso yo veo cada dato en un renglón diferente. En este caso yo quiero identificar ese dato con un mensaje. Entonces lo que tengo que hacer acá es, por ejemplo, poner pot es igual
y damos un espacio para que notemos el valor. Ahora veamos cómo quedó. Hacemos la simulación y si se fijan me aparece el mensaje y salto una línea. Yo no quiero que ocurra eso, entonces pongo sin salto de línea. Y ahora podemos ver bien que el valor que nos muestra acá es el valor de pot. Si se fijan, yo a la instrucción imprimir por puerto serie pongo pot igual sin salto de línea, o sea que no va a haber un salto de línea y va a ocurrir otro dato. Se va a imprimir otro dato, que va a ser el valor de pot. Ahora lo que tenemos que hacer es transformar estos 1024 valores en un proporcional de 180. Entonces para eso nos vamos a matemática y en matemática la antepenúltima instrucción sería la que necesitamos. Bien, entonces la buscamos, la arrastramos y vemos asignar. En este caso, en vez de ir 0, iría nuestra variable pot un rango entre 0 y 180 grados. O sea que acotaría la cantidad de valores que yo tengo. Entonces, en vez de poner 0, yo pongo pot. Y a eso lo tengo que guardar en la variable ángulo, que sería el ángulo que yo empleo. Bien, este ángulo me servirá para que yo pueda hacer girar mi servomotor un ángulo entre 0 y 180 grados. Pero vamos a observar cómo funciona esto. Entonces realizamos lo mismo que hicimos en los bloques anteriores, no más que emplearemos, en vez de poner pot igual, vamos a poner ángulo igual. Ángulo igual, le vamos a dar un espacio para que podamos ver mejor. Ángulo igual, sin salto de línea. Y ahora queremos ver el valor de ángulo. Bien, entonces nos vamos a variable, buscamos ángulo, el bloque que justo entra, que es oval, y lo ponemos a la mundo. Y ahora también le vamos a poner una espera para que podamos distinguir los dos diferentes valores que ahora van a aparecer cuando yo haga la simulación. Entonces empezamos la simulación y ahí podemos ver que para 573 tenemos un ángulo de 100 grados. Cuando yo gire acá el potenciómetro, por ejemplo, vaya a 0, valor 0, yo voy a tener un ángulo, bueno, de 10 grados. Y cuando yo vaya al máximo valor, voy a ver que tengo un ángulo de 180 grados. Y en el medio, ojalá que encuentre el medio, voy a ver que nos aproximamos a los 90 grados. Bien, entonces eso sería todo lo que vemos en este video. Continuamos en el próximo video.